Primer bloque de Zona Crítica y como lo decíamos ya comenzando a recibir a los diferentes invitados, uno de los temas que abordábamos con Héctor en el comienzo es el tema de las elecciones en Bolivia, en este país hermano, que se llevaron a cabo en el último fin de semana y que comenzó también a conocerse el triunfo del partido MAS. Y para hablar sobre estas elecciones, para hacer un análisis también de cómo influye esto Argentina, estamos en contacto y le agradecemos muchísimo a Francisco Cafiero. Él es secretario de Asuntos Internacionales para el Ministerio de Defensa de la Nación, a quien le agradecemos por estos minutos para Zona Crítica. Cafiero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por el llamado. ¿Cómo andan? Por favor, muy bien. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Bueno, antes que nada, pedirle un análisis de lo que sucedió este último fin de semana en Bolivia con estas elecciones que se llevaron a cabo y que obviamente tuvieron la mirada de toda esta zona en Latinoamérica, obviamente de todo el mundo. En realidad estuvieron mirando qué es lo que sucedía en Bolivia. ¿Cuál es el análisis que usted realiza al respecto sobre lo que pasó este fin de semana? Lo primero, que ganó la democracia, que el pueblo se pudo manifestar y que una propuesta política, la del MAS específicamente, sacó más de 20 puntos de diferencia con la segunda fuerza política, y que efectivamente es la democracia la que vuelve a ganar, después de casi un año de un gobierno de facto que llega al poder por el golpe, y que claramente este resultado entierra al bochornoso trabajo que había hecho la OEA en las elecciones que limpiamente había ganado el expresidente Evo Morales. Bueno, hoy salió una condena muy grande al trabajo que realiza la OEA en términos de las veedurías internacionales, por parte de muchos países de la región, ¿no? De hecho, México y muchos otros países le han pedido la renuncia, o referentes políticos, mejor dicho, de países de la región, junto con México, le han pedido la renuncia al Almagro, ¿no? Cafieros, bueno, le voy a sumar a esta charla a Héctor Galeano, que es, bueno, quien conduce normalmente este espacio, con algún problemita con internet, pero lo sumamos a través de la vía telefónica. Así que, Héctor, te sumo a esta charla con Francisco Cafieros sobre un tema que lo estábamos analizando, lo que tiene que ver con las elecciones en Bolivia. Sí, gracias. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. En mi caso, accidentado por la conexión, pero un gusto poder charlar con vos unos minutos. Bueno, Auge, te planteaba un poco el trazo grueso, tu mirada general sobre, bueno, esta victoria del MAS, esta victoria contundente, esta posibilidad de retorno de un partido con muchísima legitimidad, muchísima adhesión, 6 en 9 departamentos, la victoria que se cuenta del MAS. Pero me gustaría saber, Francisco, si más allá de que del MAS tiene ese antecedente de la gestión de Evo Morales, si esto puede ser una llave importante para empezar a tejer lazos en la región, de manera tal de lograr acuerdos como en aquel momento histórico donde coincidió, bueno, Lula, Lugo, Evo, Néstor Kirchner. ¿Pensás que esto puede ser por lo menos un aliado en la región para ciertos asuntos, ya sean estratégicos, comerciales, en fin, de todo tipo? Hoy Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, habló de la importancia que tenía para el país y para la región la UNASUR. Yo estoy convencido que los procesos de integración regional son la respuesta más contundente que tienen los pueblos latinoamericanos para hacer frente a los desafíos que impone el mundo de hoy. Lo que creo que tenemos que hacer en adelante es consolidar mecanismos de integración regional que puedan perdurar en el tiempo. Es decir, que puedan materializarse en compromisos que, independientemente a la mirada
ideológica o política de los gobiernos de turno se sostengan en el tiempo. Vivimos en un mundo lleno de tensiones, cambiante, donde la pandemia que estamos atravesando va a arrojar que las desigualdades, que ya de por sí América Latina es el continente más desigual del planeta, van a profundizarse aún más. Y nosotros tenemos la responsabilidad histórica de dar vuelta esas tristes páginas para la mayoría de nuestros pueblos en América Latina y empezar a construir futuro. Y ese futuro, que lo tenemos que construir con trabajo, con producción, con mejor y mayor acceso a la educación, con mejor y mayor acceso a los servicios, con inversiones conjuntas que integren físicamente a nuestros países, con una mirada conjunta para competir en el mundo, la tenemos que construir en comunidad. Y por eso es muy importante que la región recupere esa linda tradición institucional que supimos sostener y que supimos tener de mecanismos regionales. Creo que la victoria del MAS, además, demuestra o nos deja una enseñanza que acá en la Argentina la aprendimos en las elecciones del año pasado, de que cuando los movimientos nacionales y populares se mantienen unidos, a pesar de las dificultades que gobiernos de turno, muchas veces opositores a nuestras ideas, imponen, la unidad es un acierto en la política. Y creo que esa unidad que ha logrado el MAS en Bolivia con Arce, que viene de una experiencia muy importante, habiendo sido ministro de Economía de Evo Morales. No nos olvidemos que la administración de Evo Morales, durante los 14 años que gobernó el MAS en Bolivia, ha hecho que el poder adquisitivo de las bolivianas y los bolivianos creciera, ha hecho que se conquistaran muchos derechos en Bolivia, ha hecho que la actividad económica creciera en Bolivia, y la gente tiene, es decir, los pueblos tienen memoria. Y Arce, habiendo sido un exitoso ministro de Economía, se diferenció del resto de los candidatos, y creo que además también, con el acierto político del MAS de mantener todos sus espacios y líneas internas unidas, le ofreció a la mayoría de los bolivianos y las bolivianas un horizonte de perspectivas seguras. Bolivia viene atravesando, como muchos otros países de la región, una fuerte crisis económica, esencialmente planteada acentuada por la pandemia, pero además también por las malas decisiones del gobierno de facto de Áñez. Y esto, que un exministro exitoso de Economía encabece la fórmula presidencial del MAS, también creo que refleja un sendero de certidumbre para muchos bolivianos y bolivianas que no solo querían recuperar la democracia, no solo querían ponerle un fin a las proscripciones, no solo querían ponerle un fin al exilio de Evo Morales, pero sino por sobre todas las cosas querían una Bolivia que vuelva a crecer. Y esa Bolivia que vuelva a crecer, nosotros en Argentina tenemos que trabajarla no solo con el amor que nos emana como hermanos de la región, pero sino también con una mirada estratégica, con una mirada integracionista, con una mirada productivista. Es muy importante el gas que nosotros recibimos de Bolivia. Hay que tener esa mirada estratégica en relación a eso y realmente pensarnos en comunidad y en comunidad integrada. Y para eso tenemos que dar pasos firmes, serios, y hoy lo que planteaba el presidente Alberto Fernández de recuperar el ideario de la UNASUR claramente es sumamente auspicioso. Sí, te quería agregar, te escuchaba atentamente, Francisco, te quería agregar
que Arce es el ministro que termina, digamos, coronando ese proceso económico muy virtuoso con el pago del doble aguinaldo, o algo muy casi inédito en América Latina en un momento muy dificultoso para la región. Pero además planteabas antes que sería interesante trabajar sobre acuerdos institucionales en la región, más allá de quién sea el que está en la presidencia. Esto que también me hacía pensar que estos acuerdos institucionales deberían poner blanco sobre negro, a cualquiera sea el presidente que esté a cargo del Ejecutivo, que cuando hay un golpe de Estado se diga con todas las letras, es un golpe de Estado, cuando haya legitimidad se lo diga con contundencia y cuando no lo haya también. Digamos, aquí hace muy pocos meses hubo una gestión que le dio legitimidad a un golpe de Estado en Bolivia, y eso tampoco me parece que habría que olvidarlo, hay que traerlo a esta discusión porque porque el pueblo boliviano contundentemente ha legitimado y lo ha hecho en las urnas esta adhesión por el MAS, sin Evo Morales, también aclaremos que no fue candidato en estas elecciones. ¿Pensás, Francisco, la posibilidad de acuerdos, ya siendo, digamos, si me permitís la expresión, a tu palo, que es el de la defensa y el de la cuestión internacional vinculada a la defensa? ¿Pensás alguna estrategia conjunta en ese sentido o por ahora es muy pronto pensar en eso? No, claramente pensamos en estrategias con todos los países de la región. A pedido del ministro Agustín Rossi, nosotros en este contexto de pandemia hemos fortalecido los vínculos bilaterales en las agendas de defensa con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Chile. Naturalmente que en Bolivia, con un gobierno de facto, los ministerios de defensa no podían articular. No así la relación histórica que hay entre las Fuerzas Armadas. De hecho, en el mes de abril creo que fue, cuando se cerraron las fronteras entre Bolivia y Argentina, nos llama la Cancillería con cierta urgencia, porque hay un pueblo de la provincia, un municipio, mejor dicho, de la provincia de Salta, que solo se accede por ruta boliviana. Es decir, no hay acceso por lo que vendría a ser el territorio nacional. Y claro, cuando se cerraron las fronteras, los argentinos y argentinas viviendo, creo que son cerca de 6.000 que viven en el municipio de Los Toldos, corrían el riesgo de quedarse sin abastecimientos. Y como los gobiernos no tenían diálogo, la Cancillería le pidió al Ministerio de Defensa poder intervenir para ver si desde las Fuerzas Armadas podían entablar algún diálogo, dado que el ejército boliviano era el que controlaba la frontera. Entonces el ministro Agustín Rossi le pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército, al general Agustín Cejas, que intervenga hablando con su par boliviano para que efectivamente se habiliten los medios, se levanten las fronteras y así los 6.000 ciudadanos argentinos viviendo en el municipio de Los Toldos podrían, en este contexto de pandemia, ser abastecidos por los proveedores naturales del municipio. Y en eso quiero destacar el rol que las Fuerzas Armadas en momentos cruciales cumplen. Pero claramente ahora que esperando a que el Tribunal Electoral de Bolivia determine ya legalmente el resultado y asuman en breve las próximas, entiendo que es una vez que termina el Tribunal Electoral determina quién es el ganador, creo que hay aproximadamente 15 días para que el nuevo gobierno pueda asumir y Arce pueda empezar a ejercer con normalidad su presidencia. Claramente nosotros tenemos ya a pedido del ministro Agustín Rossi listos para enviar el agregado de defensa ante la Embajada Argentina en Bolivia.
y listos para hacer una serie de actividades y tareas de índole militar con Bolivia. Pero bueno, nosotros trabajamos en el marco de la democracia y no haríamos nunca, no tomaríamos nunca una medida institucional en conjunto con un gobierno que no haya sido elegido democráticamente. Reflexionando también a lo que vos planteabas unos minutos atrás sobre los gobiernos democráticos que miraron para el costado o legitimaron el golpe de Áñez, ¿no? Francisco, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nosotros por lo menos vamos a tener en la agenda, como lo tuvimos el año pasado, hablando con claridad de un golpe de Estado en Bolivia. Nos interesa mucho saber cómo se reanuda esa relación desde todos los ámbitos, por supuesto de defensa también, con el país vecino, así que te agradecemos mucho por el contacto. No, muchas gracias a ustedes por el llamado, un abrazo gigante para toda la audiencia y a disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Auge, hablábamos con Francisco Cafiero, un referente, un funcionario del área del Ministerio de Defensa, encargado de las relaciones internacionales, obviamente una voz autorizada para, por lo menos desde un lugar, desde una mirada vinculada a lo estratégico, y vaya si la defensa lo es, lo que significa recomponer una relación con Bolivia que sufrió durante muchos meses la ilegalidad y la ilegitimidad de una usurpación que terminó con un resultado contundente en las urnas el pasado fin de semana. Exactamente. Si te parece, Héctor, hacemos un nuevo corte y ya vamos a continuar con el resto de los temas que nos quedan para la noche de hoy. ¿Hacemos un corte? Ya volvemos. Bueno, cómo no, dale.